El viento aullaba por las llanuras de Montana, un demonio blanco que gritaba en la oscura noche de Nochebuena. Milín apenas sentía los pies. El entumecimiento había comenzado en los dedos de los pies hacía una hora y se había extendido lentamente por las piernas, convirtiendo sus movimientos en un arrastrar torpe y discordante. Había estado luchando contra el frío, el miedo y el agotamiento durante tanto tiempo que sus pensamientos flotaban como papel suelto en un vendaval. Su respiración se quebró en su garganta, cristalizándose al instante en el aire gélido. Cada paso le provocaba una punzada de dolor en sus extremidades congeladas, pero se obligó a seguir adelante. Si se detenía ahora, en medio de esta interminable extensión de nieve, sabía que nunca volvería a levantarse. Se aferró al cuello de su pesado y andrajoso abrigo de lana, ajustándolo aún más contra su cuello bajo la áspera tela occidental. La seda de su cheongsam carmesí, un vestigio de una vida y un esposo ahora desaparecido, no ofrecía calor, solo un frágil recuerdo de dignidad. Su visión se nubló. La blanca nieve arremolinada se fundió con la oscuridad. Entonces, una forma llenó su mundo. No era un árbol ni una roca, sino una estructura, una cabaña, una puerta. Se tambaleó hacia adelante, su mano golpeó la madera áspera. No recordaba haber caído contra la madera en el desierto. No recordaba que la puerta se abriera, solo recordaba la ola de calor que la golpeó, una fuerza física que olía a humo de leña y pino. Luego vino una fuerza aún mayor. Dos brazos, enormes y firmes, la levantaron con facilidad, llevándola adentro como si no pesara más que un saco de grano. Sintió su mejilla tocar algo sólido, un pecho como una cálida viga de roble. Entonces la puerta se cerró de golpe, sellando la furia del invierno. Tranquila, retumbó la voz de un hombre. Era baja, firme, la voz de alguien acostumbrado al silencio de las montañas. «Estás a salvo ahora». Sus rodillas se doblaron cuando la bajó, pero la sujetó de nuevo. La colocó cerca de un fuego que brillaba intensamente en una chimenea de piedra. Sus botas estaban empapadas, su abrigo rígido por el hielo. Intentó hablar, expresar su gratitud, pero sus labios apenas se movieron. «Gracias», balbuceó, las sílabas en inglés torpemente en su boca congelada. «No hables todavía», se movió el hombre con silenciosa determinación, desapareciendo entre las sombras de la habitación. Cuando regresó, traía mantas y una taza de hierro humeante. «¡Bebe!». Maylin intentó levantar la taza, pero sus manos temblaban violentamente. El hombre las sujetó con una de las suyas. Su palma, callosa y áspera, se tragó por completo sus delgadas manos. La bebida le quemó la garganta, caliente, café, fuerte y negro, con suficiente whisky para despertar el calor de su pecho. «¿Quién? ¿Quién eres?» «¿Eres?», susurró, mientras el calor le soltaba la lengua lentamente. «Nombre: Grant Mercer». Se agachó frente a ella, estudiando su rostro con ojos color pizarra. No eran crueles ni tiernos, eran ojos que habían visto inviernos largos y duros y demasiada soledad. «Estás muy lejos de cualquier lugar. La gente de Pine Ridge no espera viajeros con este tiempo». «Intentaba llegar al pueblo», dijo, con la voz cada vez más fuerte. «Mi carreta». El cochero entró en pánico cuando empezó la tormenta, desenganchó el caballo y se marchó. Caminé hasta que vi tu luz. «Qué suerte, ¿has visto algo?», dijo Grant, levantándose para mirar por la ventana. La nieve golpeaba el cristal en ráfagas densas y blancas. «Esta no va a parar pronto. Es Nochebuena y el cielo se está cayendo. Nos esperan 3 días de nieve, quizás más». «3 días». A Milín se le encogió el corazón. Había trabajado demasiado para conseguir un lugar en Pine Ridge como para dejar atrás los rumores y los trágicos recuerdos de los campamentos ferroviarios donde murió su marido.
Necesitaba establecerse antes de que se le acabaran sus escasos ahorros. Tengo que llegar al pueblo. Tengo una habitación reservada en la pensión. No irás a ningún lado esta noche. El tono de Grant no contenía grosería, solo la cruda verdad de la frontera. La tormenta te llevará si lo intentas. Siéntate junto al fuego. Caliéntate. Quería discutir. Insistir en su independencia, pero el fuego era seductor. Se aferró más a la manta. Al recuperar la sensibilidad en las extremidades, el dolor le recorrió las manos y los pies, un doloroso recordatorio de que estaba viva. Solo eso parecía un milagro. Mientras el calor se instalaba en sus huesos, miró alrededor de la cabaña. Era robusta, grande para un hombre soltero. Había muebles hechos a mano, un suelo de madera barrido y una estantería llena de libros. Shakespeare, Emerson, revistas meteorológicas, más literatura de la que esperaba en una finca tan remota. ¿Vives aquí solo?, preguntó en voz baja. 5 años, respondió Grant, avivando el fuego. Y no hay nadie cerca. El vecino más cercano está a 16 kilómetros al oeste. Ma Lin tragó saliva con dificultad. Una viuda china sola, con un ranchero enorme al que no conocía. El pensamiento fue agudo y frío, cortando el consuelo del fuego. No lo sé. El pensamiento fue agudo y frío, cortando el consuelo del fuego. En los campamentos, ser una mujer sola era peligroso. Grant leyó el miedo en su rostro. «Aquí estarás a salvo», dijo, bajando la voz una octava. «Te doy mi palabra». Algo en su tono alivió el nudo en su pecho. Aún así, su mente daba vueltas. Su reputación ya era frágil. 3 días encerrada en la nieve con un desconocido podrían arruinar sus perspectivas en un nuevo pueblo. Grant pareció considerar algo. Luego se acercó. «Algo que debes saber», asintió con la cabeza hacia la cama individual contra la pared del fondo. «Solo hay un lugar para dormir». Milin se tensó, enderezando la columna bajo la manta. «Yo me quedo con la silla», continuó Grant rápidamente. «Pero si te quedas ahí toda la noche, te congelarás. Incluso con la chimenea encendida, las noches son muy frías aquí, sobre todo con ventisca». El calor corporal importa. Ella lo miró a los ojos. Él sostuvo su mirada sin pestañear. «No te pido nada», dijo. «Solo intento mantenerte con vida. Es Nochebuena. No voy a dejar que un invitado muera congelado en una noche santa». Ella le creyó. No podía explicarlo, pero la quietud en él se sentía como la quietud de una montaña, imponente, pero confiable. Grant le entregó una camisa seca, claramente suya. «Puedes cambiarte en la trastienda. Yo me quedaré aquí afuera». Ella aferró la camisa con dedos entumecidos. Cuando fue a la pequeña trastienda y se quitó las capas mojadas, la seda roja de su cheongsam parecía increíblemente brillante contra la madera gris y tosca de la cabaña. Se puso su camisa seca, que le llegaba hasta las rodillas, y regresó a la habitación principal. «¿Por qué me ayudas así?», preguntó, aferrándose a la manta. «No me conoces. Soy una extraña de otro mundo». Volvió a mirar por la ventana, viendo cómo la tormenta borraba el mundo exterior. «Porque saliste aquí sola», dijo en voz baja. «Porque te arriesgaste a una nueva vida, y porque un hombre que ha estado solo tanto tiempo aprende a ayudar a alguien que intenta empezar de nuevo». Mylen sintió un temblor en su interior, esta vez no de frío. «Ni siquiera te conozco», susurró. Grant se giró hacia ella. Su expresión se suavizó de una manera que la sorprendió. «Lo harás», dijo. «Si quieres». No sabía qué le depararía el mañana, pero esta noche, en esta gélida Nochebuena, eligió sobrevivir. Eligió la calidez. Eligió la confianza. «Gracias», dijo. Grant asintió. «Acomódate, Milin. La tormenta apenas empieza». Milin se despertó con el suave crepitar del fuego. Una calidez la envolvió como una pesada colcha.
Por un instante no recordó dónde estaba. Entonces aspiró el aroma a humo de leña, pino y café fuerte. La camisa de Grant, demasiado grande para ella, le rozó las muñecas. Parpadeó lentamente. La tormenta aún murmuraba contra las ventanas, pero el mundo dentro de la cabaña estaba tranquilo y seguro. Se incorporó, sintiendo que la fuerza regresaba a sus extremidades. Un sonido la alcanzó, el golpe seco y rítmico de un hacha afuera. Se levantó y se acercó a la ventana escarchada. Grant estaba de pie bajo la nieve matutina que se arremolinaba, partiendo troncos con movimientos fáciles y prácticos. Su aliento se elevaba en nubes grises. Su camisa de lana se ceñía a sus anchos hombros. Cada golpe del hacha impactaba con precisión, control y mesura. La visión la tranquilizó más que el fuego. Se envolvió en la manta y caminó hacia la mesita donde la esperaba su bolso de cuero, sus documentos de identidad, sus pocas joyas, sus agujas de coser. Revisó cada artículo con cuidado. Estaban húmedos, pero a salvo. Revisó cada artículo con cuidado. Estaban húmedos, pero a salvo. La voz de Yorup Grant llegó desde la puerta. Milin se sobresaltó un poco. Entró, quitándose la nieve del pelo. Llevaba un montón de leña que apiló cerca de la chimenea. «Dormiste profundamente», dijo. «Feliz Navidad». «Feliz Navidad», respondió ella, con las palabras extrañas en su lengua en este desierto. Estaba muy cansado. Sirvió café y le puso una taza delante. «Bébelo mientras esté caliente». Lo rodeó con ambas manos. El calor se apoderó de sus palmas. «Preparaste el desayuno», comentó, mirando la mesa. Había un plato de galletas con un tarro de mermelada de frutos rojos. «Pensé que la necesitarías», se encogió de hombros. Untó un poco de mermelada en una galleta, sorprendida por su dulzura. «Esto es maravilloso». Grant se sentó frente a ella, con los codos apoyados ligeramente en las rodillas. La observó comer sin decir mucho. No la miró fijamente, simplemente la observó. «Dime algo», dijo al fin. «¿Por qué una mujer viajaría sola hasta Pine Ridge? Es un lugar duro. Inviernos duros, vida más dura». Maylin dejó la galleta, con el corazón encogido. «Quería una vida que me perteneciera», dijo. «Mi esposo. Trabajaba en los rieles. Era un buen hombre, pero el trabajo era peligroso. Cuando falleció, la compañía no me dio nada. La gente de los asentamientos es solo una viuda que no pertenecía. Oí que Pine Ridge necesitaba una costurera, alguien que supiera trabajar con telas finas además de lienzo. Tengo habilidades. Decidí irme para siempre». Grant apretó la mandíbula. Se necesitó valor para empezar de nuevo. «Me costó miedo», dijo con sinceridad. «Miedo a desvanecerme. Miedo a convertirme en un fantasma antes de morir». La miró un buen rato. Luego asintió. Aún me faltaba valor. Se hizo el silencio entre ellos, un silencio cálido y firme que no se sentía pesado. Después del desayuno, Grant volvió a comprobar la tormenta. Aún no amainaba. Al menos otro día. «Debería ayudar», dijo Maylin. «Puedo trabajar. No quiero quedarme de brazos cruzados». Inclinó la cabeza hacia una cesta cerca de la chimenea. «Hay algo que remendar ahí. Si te animas. Soy un desastre con la aguja». Tomó una de sus camisas y rió suavemente. «Se rompen a menudo. Aquí fuera es un trabajo duro». Mientras ella cosía, moviendo los dedos con la fluidez de una costurera experta, Grant estaba sentado junto al fuego reparando un arnés de cuero. Compartieron pequeños fragmentos de sus vidas. Ella habló de su infancia, del aroma del té de jazmín y del largo viaje a través del océano. Él habló de la cabaña que había construido con sus propias manos y de los años que había pasado solo en esta tierra. En un momento, tomó su café e hizo una mueca.
¿Estás herida?, dijo Mai Lin con la mirada penetrante. Solo una costilla rota. Una vieja herida. ¿Cómo? La guerra, dijo secamente. ¿Luchaste en muchas batallas? Más de las que me gustaría recordar. Su tono tenía una firmeza que le decía que no insistiera más. Después de que terminó, vine al oeste. Necesitaba tranquilidad. Necesitaba espacio. Mi Lin asintió. Entendió. Ella también había venido al oeste buscando algo que no podía nombrar. Más tarde Grant sacó una armónica. Sostuvo el pequeño instrumento con una extraña ternura. Hacía tiempo que no tocaba. Pensé que era Navidad y que estaría bien tener algo de música. Me gustaría, dijo en voz baja. La primera nota se elevó cálida y plena en la cabaña. Tocó canciones sencillas, villancicos antiguos y melodías populares tranquilas que se transmitían de generación en generación, de esas que guardan un recuerdo en su interior. Mi Lin sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas antes de poder contenerlas. Grant dejó de tocar inmediatamente. ¿Te molesté? No. Se secó la cara. No, se secó la cara. Es hermoso. No he escuchado música desde entonces. Desde antes. Tocó otra pieza, suave y firme. Ella escuchó con los ojos cerrados. Cuando terminó, el silencio que siguió los envolvió como una suave manta. Grant, dijo ella finalmente, ¿por qué me ofreciste ayuda tan rápido? Ni siquiera me conocías. Dejó la armónica a un lado y bajó la voz. Las tormentas se llevan a la gente rápido. No iba a dejar que te llevara. Y sé lo que se siente estar al borde de la vida y preguntarse si a alguien le importaría lo suficiente como para rescatarte. Se quedó sin aliento. ¿Estuviste allí alguna vez? Sí, la palabra tenía peso. Suficiente peso para hacerle doler el pecho. Se levantó y empezó a preparar la cama con edredones gruesos. «Esta noche duermes en el lado izquierdo», dijo en voz baja. «Así estarás más caliente. Yo me quedaré en el derecho. Solo duerme. Nada más. Quédate a la derecha. Solo duerme. Nada más». Mi Lin tocó el borde de la colcha. «Gracias. De verdad». Grant hizo una pausa. La tormenta se calmará pronto. «Cuando acabe, te llevaré al pueblo». Pero hasta entonces, su voz se suavizó. «Estás a salvo aquí». Ella le creyó más profundamente de lo que esperaba. Mientras se acomodaba en la cálida cama, Grant se puso del otro lado, cuidando de mantener su espacio. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña la sensación era diferente. No solo seguridad, sino que algo comenzaba, algo que aún no estaba lista para nombrar. La tormenta amainó en la mañana del tercer día, pero el mundo exterior seguía arremolinándose en blanco. El viento ya no aullaba, sino que susurraba, como cansado de su larga lucha. Mi Lin se despertó lentamente, con la mejilla caliente contra la pesada colcha. El otro lado de la cama estaba vacío, pero aún tibio. Grant debía de haberse ido hacía solo unos momentos. Se incorporó, escuchando. Un suave ruido provenía de la estufa. El olor a café inundó la cabaña. Por primera vez en meses se sintió descansada. Grant se giró al verla entrar en la sala principal, con la manta sobre los hombros. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Su voz era tranquila, casi tímida. Le entregó una taza de café. «Tormentas, sol naciente, quizás salga más tarde. Podemos ir a Pine Ridge hoy». Su corazón dio un vuelco. Claro que ese era el plan. Grant debió percibir la vacilación en su voz, pero no lo mencionó. Él simplemente dijo, «Come primero. Es un viaje largo». Compartieron un desayuno tranquilo. Ella lo pillaba observándola en pequeños instantes, sin mirarla fijamente, solo observando, memorizando. Sintió la misma atracción, aunque no lo expresó en voz alta. Después de empacar su bolso y envolverse en su abrigo,
Ocultando una vez más la vibrante seda de su cheongsam, My Lin siguió a Grant afuera. El aire era cortante y frío, pero la tormenta había perdido fuerza. El mundo brillaba con nieve fresca. Grant ensilló su caballo y luego sacó una mansa yegua castaña para ella. «Es tranquila», dijo. «No te dará problemas». Mi Lin acarició el cuello de la yegua. «Es hermosa». «¿Lista?», preguntó Grant. Ella asintió, aunque una parte de ella deseaba no estarlo. Cabalgaron en silencio un rato, la nieve crujiendo suavemente bajo los cascos. El cielo se abrió más y más a medida que avanzaban, revelando una tierra que parecía casi nueva. Colinas blancas ondeaban como olas silenciosas. Mi Lin respiró el aire frío y sintió un cambio en su interior. «Estás callado hoy», dijo Grant. «Tú también», sonrió levemente. «Supongo que ambos estamos pensando». «Tú también», sonrió levemente. «Supongo que ambos estamos pensando». «¿En lo que viene después?», preguntó. Grant no respondió de inmediato. Su voz era lenta. «Algo así». Llegaron a la cima que dominaba Pine Ridge. El humo salía en volutas de las chimeneas. La gente se movía entre los edificios de madera. La vida se movía con un propósito simple. La nueva vida de Mi Lin. Grant frenó su caballo junto a ella. Su aliento se dispersó en el aire. Su voz se suavizó. «El pueblo está ahí mismo. Te llevaré a la pensión. Asegúrate de que tengan espacio». Grant esperó. Mi Lin se esforzó por encontrar las palabras. Sentía la atracción del pueblo y la independencia que había anhelado. Pero también sentía la atracción del hombre a su lado, firme y fuerte. El hombre que la había cargado durante una ventisca en Nochebuena. «No sé cómo agradecerte», dijo. «No me debes nada». «Siento que sí». Grant giró ligeramente su caballo hacia ella. «Mi Lin, no hice nada de esto esperando algo a cambio. Te congelabas sola. Cualquiera decente te habría ayudado, pero no todos habrían compartido su hogar, su fuego, su calor». Lo miró un largo rato. «Trajiste algo a esa cabaña», dijo en voz baja. «Algo que no me di cuenta de que faltaba». Se le encogió el pecho. «¿Qué faltaba?», susurró. Él respiró hondo. «Luz». La palabra aterrizó suave, cuidadosamente, como si la estuviera depositando en sus manos. Mi Lin tragó saliva con dificultad. El viento le rozó el pelo. Su corazón se sentía demasiado lleno. «Grant», yo. Antes de que pudiera terminar, un grito se elevó desde abajo. Un grupo de hombres estaba cerca de la tienda, mirando hacia la colina. Grant se enderezó en la silla. «Parece que tienen un comité de bienvenida», dijo, aunque su tono se había endurecido un poco. «Perteneces a ellos», dijo con suavidad, señalando el pueblo. «Empieza tu negocio. Construye tu vida». «¿Y tú qué?», susurró ella. «Yo me las arreglaré», dijo él con una leve sonrisa. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Cabalgaron el último tramo lentamente. Al llegar a la calle principal, Grant desmontó primero y la ayudó a bajar. Sus manos se quedaron en su cintura demasiado tiempo. Ella no se apartó. «¿Te volveré a ver?», preguntó en voz baja. «Si quieres», dijo él. «Quiero». Contuvo la respiración. «Luego pasaré cuando el camino esté despejado». Lo observó mientras montaba en su caballo y volvía hacia el horizonte blanco. Su figura se fue haciendo cada vez más pequeña hasta que la tierra nevada se lo tragó por completo. Mi Lin exhaló lentamente. Había venido a Pine Ridge para comenzar una nueva vida. No esperaba dejar su corazón en el camino. La vida en Pine Ridge se asentó alrededor de Mi Lin más rápido de lo que esperaba. En una semana, alquiló un pequeño local en la parte trasera del comercio. Su habilidad con la aguja era única en el pueblo.
remendaba lonas para los mineros y bordaba delicadas sedas para las esposas del ayuntamiento. La amabilidad de los lugareños la reconfortaba, pero cada tarde, al ocultarse el sol tras las colinas, sus pensamientos se dirigían a Grant Mercer. Llegó al pueblo al 10º día. Milin estaba cerrando las persianas de su tienda cuando oyó el suave paso de unas botas tras ella. Su corazón se alegró incluso antes de darse la vuelta. Grant estaba allí, con el sombrero en la mano. Milin estaba cerrando las persianas de su tienda cuando oyó el suave paso de unas botas tras ella. Su corazón se alegró incluso antes de darse la vuelta. Grant estaba allí, con el sombrero en la mano, la nieve espolvoreando su abrigo. «Buenas noches, Milin». Se quedó sin aliento al verlo. «Viniste, te lo prometí». La acompañó a la pensión. No la tocó, no la acosó, pero su presencia calentó el aire frío de la tarde. «¿Cómo está la cabaña?», preguntó. «Tranquila». Esa sola palabra tenía más peso que un párrafo entero. Sonrió con dulzura. «Yo también lo extraño». Grant la miró entonces, la miró de verdad. Una pregunta se asomó a sus ojos. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, una voz aguda gritó desde la calle. «Bueno, ahora, si no es Grant Mercer». Grant se puso rígido. Milin siguió su mirada y vio a un hombre que no reconoció. Era alto, delgado, vestía demasiado elegante para un pueblo fronterizo. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos reflejaban algo más frío, como una serpiente tomando el sol en una roca. «Lo siento», dijo Milin con cautela. «¿Lo conoces?» Grant no respondió de inmediato, con la mandíbula apretada. «Me llamo Holt». Holt saludó a Milin con un gesto de su sombrero. «Veo que el ermitaño ha encontrado compañía exótica». Milin forzó una sonrisa cortés, aunque el insulto le dolió. «Bienvenido a Pine Ridge». «Oh, no me quedo». De paso, la mirada de Holt volvió a Grant. Algo agudo brilló allí. «Pero siempre busco a viejos amigos. Servimos juntos, ¿verdad, Grant?» «No somos amigos», dijo Grant en voz baja. «¿No? Supongo que no». Holt rió entre dientes. «Pero los caminos se cruzan de todos modos, ¿no?» Milin presentía el peligro incluso sin entender las palabras. Holt le dirigió a Grant una mirada lenta y mordaz antes de darse la vuelta. «Nos vemos», dijo. Grant no se movió hasta que Holt se fue. «Grant», susurró Milin. «¿Quién era?» No la miró. Alguien a quien conocía. Alguien que esperaba que estuviera muy lejos de mí. Su corazón se aceleró. Se acercó. «Dime a qué te refieres». Finalmente, la miró a los ojos. «No estoy aquí. Ven a caminar conmigo». Caminaron hacia la tranquila orilla del pueblo, donde la luz de la linterna suavizaba la nieve. La voz de Grant era baja y firme, como si cada palabra le costara algo. «Hay una parte de mi pasado que no te he contado, no porque quisiera ocultarlo, sino porque no quería manchar la vida que estás construyendo. Hace años, después de la guerra, me junté con los hombres equivocados. Hombres como Holt. Teníamos hambre, estábamos furiosos, creíamos que tomar lo que queríamos era una forma de sobrevivir. No estuve con ellos mucho tiempo, solo el tiempo suficiente para cometer errores que he cargado desde entonces». Milin respiró hondo. «Ya no eres ese hombre». «No», dijo en voz baja. «Pero Holt todavía lo es. Y hombres como él no saldan viejas deudas». Se le aceleró el pulso. «¿Estás en peligro?» «Quizás. Quizás no». Grant miró hacia las colinas. «Pero no está en Pine Ridge por casualidad. Vino a buscar. Y si vino, otros también podrían venir». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No miedo a Grant, sino miedo por él. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Solo mantente alerta. Y no camines solo de noche». Ella asintió. «De acuerdo». Él dudó. «¿Y Milin? Si pasa algo, si surgen problemas, mirando». Ella se acercó, interrumpiéndolo.
No me voy porque alguien de tu pasado quiera desconcertarte. Sus hombros se relajaron. No esperaba esa respuesta. Ella lo notó en la forma en que exhaló, largo y lento. «No lo entiendes», dijo. «Holt no solo resuena, rompe cosas, lastima a la gente». Su voz se suavizó. «Entonces lo enfrentamos juntos». Grant la miró con una emoción que ella no pudo identificar. Admiración, miedo, esperanza, todo mezclado. «No deberías atarte a un hombre con sombras en su pasado», dijo. Extendió la mano y le tocó la suya. Ligeramente. Lo justo. Todos tenemos sombras, Grant. Algunas son más fáciles de ver. Por un instante él no se movió. Luego, sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. Cálidos, suaves, seguros. «Milín», dijo en voz baja. «Eres más valiente de lo que crees». El viento se calmó. El mundo se sentía pequeño a su alrededor. Algo cambió en Grant. Algo profundo, algo encerrado hace tiempo. Levantó su mano y la sostuvo contra su pecho, justo por encima de su latido. Una suave promesa, un juramento sin palabras. «No dejaré que te haga daño», dijo. «No mientras yo respire». Ella le creyó con todo su corazón. 2 días después, Maylin estaba midiendo telas en la tienda cuando notó el polvo en el horizonte. No era polvo de tormenta. «Jinetes». Avanzando rápido, se le encogió el corazón. Salió al porche, agarrándose a la barandilla. Otros habitantes del pueblo dejaron de trabajar. Los jinetes se hicieron más visibles. Eran hombres. Uno de ellos llevaba un abrigo oscuro y cabalgaba con relajada confianza. Alto. Antes de que Mai Ling pudiera reaccionar, una voz grave sonó detrás de ella. «Entra». Se giró. Grant estaba de pie en los escalones, con la mandíbula apretada. Los hombros erguidos y la mirada fría. Ni siquiera lo había oído entrar. Se puso delante de ella sin dudarlo, interponiéndose entre ella y el peligro inminente. «No deberías estar aquí», susurró. «No iba a dejar que te alcanzaran solo». «Grant». «No temas», murmuró. «Estoy aquí». El jinete aminoró la marcha frente a la tienda. Holt desmontó primero. Su sonrisa era relajada, pero su mirada penetrante. «Vaya, vaya, Mercer. Oí que te has vuelto respetable. Un nombre nuevo. Una nueva dama». Grant no se movió. «No tienes sitio en Pine Ridge». Holt se encogió de hombros. «Solo vine a cobrar lo que se debe. No hay nada que debatir». Holt me miró fijamente. «Me parece que la bella viuda merece saber la verdad sobre el hombre con el que se junta». Grant bajó la voz. «Déjala fuera de esto». «¿Por qué?», preguntó Holt. «No nos dejaste fuera cuando huiste». «Los hombres pagaron el precio de tu repentina conciencia». Grant dio un paso al frente. «Pagué mi precio. Me alejé del oro que nos robamos. Lo dejé todo para construir algo honesto. No dejaré que traigas ese veneno aquí». La sonrisa de Holt se desvaneció. «Entonces paga lo que debes». «¿Con intereses?» «No». Holt sacó su arma. Maelin jadeó. Pero antes de que Holt pudiera apuntar, la puerta del comercio se abrió. El tendero salió con una escopeta. Entonces el herrero salió de su forja al otro lado de la calle, con un pesado martillo en la mano. Luego el sheriff y media docena de hombres más, los granjeros, los ganaderos. Hombres de manos callosas que no fanfarroneaban. No se apresuraron. No gritaron. Simplemente se mantuvieron firmes, inmóviles, inquebrantables. «Este pueblo está con Grant», dijo el herrero. «Si lo quieren, nos superan a todos». Holtsk y la silenciosa fila de hombres. Miró a Grant, que se mantenía erguido e inflexible. Miró a Maylin, que estaba justo a su lado, negándose a acobardarse. «No ganarás esto», dijo Grant en voz baja. «Hoy no». Holt apretó la mandíbula. Durante un largo instante, nadie respiró. Finalmente,
enfundó su arma. «La última vez que caminé», dijo Holt. «La próxima vez...» «Mercer, la próxima vez responde solo». Grant no se inmutó. «No habrá una próxima vez». Holt montó en su caballo. Sus hombres lo siguieron. Momentos después, cabalgaban con fuerza, desapareciendo tras la cresta. El silencio llenó el camino. El herrero dejó escapar un suspiro lento. Pensó que nos esperaba una mañana terrible. Grant asintió en agradecimiento a los hombres, pero su mirada se dirigió inmediatamente a Mai Lin. «¿Están bien?», preguntó. Ella no respondió con palabras. Dio un paso adelante y lo abrazó, hundiendo la cara en su abrigo. Se quedó paralizado medio segundo, sorprendido, y luego la abrazó con cuidado y fiereza. «No tenías que enfrentarlo sola», susurró. «Nunca lo harás». La voz de Grant tembló. «Lin mía, temía que te alejaras después de oír todo eso». «¿Por qué?», preguntó en voz baja, apartándose para mirarlo. «Me dijiste la verdad. Defendiste a este pueblo, y ellos te defendieron a ti. Ese es el hombre que veo». Su respiración se entrecortó. Ella se llevó las manos a la cara. «Grant Mercer, no me voy de tu lado». Cerró los ojos, dejando que las palabras se asentaran en su interior. «Ven conmigo», dijo. «Hay algo que necesito preguntarte». Caminaron un poco más allá de la tienda, hasta un tranquilo tramo de campo nevado, lejos de las miradas indiscretas del pueblo. Grant se quitó el sombrero, sujetándolo contra su pecho. «He estado pensando en esto desde Navidad», dijo. «Desde la noche en que entraste en mi cabaña medio congelada y cambiaste mi mundo por completo». Los labios de Milin se separaron. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Ya no quiero una vida tranquila y sola», continuó Grant. «Quiero una vida contigo, una vida que construyamos juntos, un hogar, un futuro, una familia, si está destinada a ser». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él se acercó. «Mai Lin», dijo en voz baja, «¿te casarás conmigo? ¿Me acompañarás en este valle y construirás algo que valga la pena conservar?» El viento frío amainó. Incluso los copos de nieve parecían flotar en el aire, escuchando. Mai Lin presionó su mano sobre la de él, sintiendo el latido constante de su corazón bajo la lana. «Sí», susurró. «Sí, Grant. Lo haré». Él exhaló bruscamente, casi tambaleándose hacia adelante mientras la abrazaba. Ella rió entre lágrimas mientras él la levantaba del suelo en un cálido y feroz abrazo. Los habitantes del pueblo, en la tienda, observaban desde lejos y estallaron en vítores. Milin hundió la cara en el pecho de Grant, riendo, llorando, aferrándose al ranchero solitario que había elegido, el hombre que la había elegido a ella primero, el hombre que la elegiría cada día. Juntos caminaron de vuelta a Pine Ridge, hacia su nueva vida, hacia el hogar que construirían de la mano. Y por primera vez, Mai Lin sintió que el futuro se abría amplio y brillante ante ella, un futuro que deseaba, un futuro en el que confiaba y una oferta audaz que apreciaría por el resto de sus días.